Buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan de nuestra red de telemedicina de acá de Oaxaca. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación de este martes 6 de mayo del presente año 2014. Continuamos con los temas de los médicos adscritos a telemedicina. Nuevamente está con nosotros el doctor Jonathan, ampliamente conocido por ustedes, el cual tratará un tema bastante importante, como es el síndrome de colon irritable. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros y lo dejo para que nos diga qué pasa en este tema. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a dar inicio con un tema que es muy frecuente, es un tema también en el cual hay muchas recaídas de la sintomatología y vamos a hablar de los tipos, cómo se divide el síndrome de colon irritable, qué características hay, en quiénes se deben realizar algunos estudios, cuáles son los datos de alarma, cuáles son los medicamentos que se pueden utilizar y finalmente pues vamos a dar algunas recomendaciones de tipo dietéticas. Bueno, fundamentalmente el síndrome de colon irritable lo conocemos malamente como la colitis. Sin embargo, propiamente dicho, en el síndrome de colon irritable no hay una inflamación de la mucosa de los intestinos. La definición es que es un trastorno funcional, y esto es lo principal, es funcional y es crónico. Es decir, va a tener periodos de remisiones y exacerbaciones y se va a caracterizar por dolor abdominal y alteración del hábito intestinal. Fundamentalmente los pacientes nos van a decir que se sienten distendidos, las mujeres como si estuvieran embarazadas, que tienen mucho ruido intestinal, que tienen muchos cólicos, que a veces tienen diarrea, que a veces tienen estreñimiento y que a veces un día están tapadas y otro día están con evacuaciones disminuidas de consistencia. Estos síntomas no tienen una causa identificable y suelen iniciarse desde la adolescencia o la juventud. Si uno les pregunta a estos pacientes, les van a comentar que desde jóvenes siempre han tenido estos problemas. Esta es la alteración gastrointestinal más frecuente. Se estima que 10 al 20% de la población tiene síntomas y es mucho más frecuente en mujeres. Existen múltiples tratamientos que mejoran los síntomas, pero no hay una curación. Esto es fundamental explicarlo a los pacientes entonces, que es una alteración en la contractibilidad de los intestinos, que se puede controlar, que no se asocia con cáncer y hay que buscar el tratamiento que mejor los controle. Es decir, tenemos una amplia gama de tratamientos, de medicamentos, pero hay pacientes que con alguno fundamentalmente se sienten mejor. Entonces hay que ir haciendo varias pruebas hasta encontrar el medicamento que mejor tolere este paciente. Existen múltiples teorías de por qué hay esta sintomatología, dentro de las cuales pues la principal es que son contracciones intestinales anormales. Fundamentalmente estas molestias se van a presentar más cuando hay estrés y ansiedad. También hay intolerancia a ciertos alimentos. Por ejemplo, hay grados parciales de intolerancia a la lactosa. Entonces hay pacientes que van desde la pura distensión y hay pacientes que van y que llegan incluso hasta la diarrea. Y también estos pacientes se han demostrado que sus intestinos son más sensibles. Todos tenemos gas y aire en nuestros intestinos, pero hay pacientes que con esta misma cantidad ellos ya tienen una sensibilidad aumentada y ellos ya presentan dolor, aunque tengan la misma cantidad de aire que una persona normal. ¿Cuáles son los síntomas? Pues fundamentalmente va a ser el dolor abdominal tipo cólico. Nos van a decir que les duelen los flancos, que les duele los hipocondrios, que se sienten distendidos.
como si estuvieran embarazadas, con mucho movimiento intestinal, que le llamamos borborismo, meteorismo. Puede haber gases. Cuando están muy distendidas puede también haber eructos. Y el siguiente acompañante pues es que forzosamente tiene que haber una alteración del hábito intestinal. En este caso es diarrea y o constipación. Otros síntomas asociados pues son los que hemos mencionado, que comen y se sienten llenos, que están inflados después de que comen, que a veces tienen agruras, puede haber náusea y puede haber gases. Entonces, como vemos, pues los síntomas es un trastorno con unos síntomas muy floridos, pero forzosamente tiene que haber dolor, distensión y alteración del hábito intestinal. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues hay que hacer una historia clínica, hay que ir preguntando puntos claves, por ejemplo, si hay diarrea, si hay fiebre, si hay pérdida de peso, si hay moco en la evacuación, si hay sangre en la evacuación. Recordar que muchos de estos pacientes pueden presentar también evacuaciones con moco, pero no significa que tengan infección, simplemente es una manifestación más. Dentro de la exploración física, pues lo que vamos a encontrar es un abdomen distendido, doloroso, no vamos a encontrar ningún dato de rebote o de irritación peritoneal, y se pueden realizar estudios que descarten otra patología en los pacientes en los que sea necesario. ¿Cuáles pueden ser estos estudios? Pues fundamentalmente sería inicialmente un colon por enema, y si queda alguna duda, pues una colonoscopía. Tomografías, dependiendo, ¿no?, de lo que se vaya, de la información que se vaya obteniendo. Existen los criterios de Roma, ha habido varios consensos, pero por ejemplo vamos a decir, uno de los criterios diagnósticos sería dolor o malestar abdominal durante al menos 3 meses, no necesariamente consecutivos, en el transcurso del último año, con 2 o 3 de las características siguientes. 1 es que tienen alivio con la defecación, y 2, que estas molestias van a iniciar asociada a un cambio en la frecuencia de la defecación y o aparición asociada a un cambio en la consistencia de las heces. Apoyan el diagnóstico pues la alteración de la frecuencia de las evacuaciones. Diarrea serían más de 3 evacuaciones al día y constipación menos de 3 evacuaciones a la semana. Alteración en la forma de las heces, duras, blandas, líquidas o una combinación de las previas. Alteración en la emisión de las heces es que usualmente tienen defecación con el esfuerzo, tienen urgencia y tienen sensación de evacuación incompleta. Puede haber expulsión de moco, como ya lo comentamos, y fundamentalmente la sensación de distensión abdominal. Yo cuando interrogo a estos pacientes, pues siempre les pregunto ¿cuál es su hábito intestinal? Me dicen 1 o 2 veces al día. ¿Usted se queda con las ganas de seguir evacuando? La mayoría de las veces me dicen sí. Otra pregunta que les hago es, ¿usted descansa cuando evacúa o siente que no evacuó completamente? Y también la mayoría de los pacientes me dicen que sienten que no descansan, que tienen la sensación de evacuación incompleta. Obviamente hay aparición de gases y a través de la experiencia usualmente tienen urgencia, les da el cólico y tienen que ir al baño a evacuar. Al principio les cuesta trabajo, incluso al principio pueden ser duras estas evacuaciones y después se van haciendo aguadas o incluso explosivas. ¿Cuáles son los diagnósticos en contra? Bueno, pues que esto aparezca en un anciano, como comentamos al inicio de la plática, usualmente aparece desde la adolescencia o desde la juventud, pero de pronto que te llegue un adulto mayor que estaba bien y que empieza con estas características, a ese paciente sí hay que realizarle estudios. Que haya progresión de la enfermedad, es decir, que nosotros indiquemos medidas dietéticas, demos medicamentos y que empeore. Otra que se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes que tienen diarrea incoercible que no se les quita, también a esos pacientes hay que estudiarlos. Por ejemplo, se deja incluso una prueba de 48 horas en ayuno a estos pacientes y si siguen con diarrea, pues hay que estudiarlos.
Otro es que estos pacientes los despierte la diarrea, que tengan en la madrugada, que estén dormidos, que se tengan que levantar a ir a hacer del baño. Ese también es un dato de alarma. Y finalmente, que haya grasa en las evacuaciones. Usualmente nos refieren que hay como una pequeña película o capa de grasa que queda flotando, como crema chantilly que queda flotando en el excusado. Entonces es cuando hablamos de esteatorrea. Entonces, pues todos esos casos hay que estudiarlos. Esos ya no son un síndrome de intestino irritable. El tratamiento, pues fundamentalmente es dedicarle a estos pacientes 30, 40, una hora para explicarles que esta es una enfermedad crónica, como comentamos al inicio, que es una alteración en la movilidad de los intestinos, que no se relaciona con cáncer, que es la mayoría de los pacientes van muy preocupados porque dicen, no, a mí me va a dar cáncer, porque me duele mucho, a veces tengo diarrea, a veces estoy tapado. No se relaciona con cáncer. Tranquilizar al paciente y explicarle su enfermedad y encontrar los medicamentos que tengan el mejor efecto terapéutico para el paciente. Hay varios tipos de medicamentos, hay varios grupos y ahorita vamos a explicar para qué tipo de trastorno podemos recomendar el mejor. Identificar los factores que incrementan los síntomas. Por ejemplo, esto es muy importante, preguntarle al paciente si es intolerante a la lactosa, el manejo del estrés en estos pacientes y los alimentos que consumen. Dentro del tratamiento, por ejemplo, hay gastroenterólogos que independientemente si tengan o no tengan intolerancia a la lactosa, recomiendan 2 o 3 semanas evitar productos lácteos. Y pues algunos pacientes les va mucho mejor y otros no tienen mayor beneficio, pero esto es de acuerdo a la experiencia ya de cada médico. Es lo que decía precisamente, suspender lácteos por 2 semanas y reintroducirlos lentamente dependiendo de los síntomas. Si los pacientes mejoran y al reintroducirlos vuelven a empeorar, pues ya sería mejor darles instrucciones de que eviten los lácteos y sus derivados. Las modificaciones dietéticas. Aquí es muy importante, la mayoría de los pacientes cuando uno les pregunta qué es lo que te cae mal, ellos ya identifican qué alimentos son los que los distienden o qué alimentos les producen diarrea. Entonces, como recomendación general, hay que eliminar temporalmente algunos alimentos productores de gas, pues como cuáles son las leguminosas, como el frijol, los crucíferos, que serían el repollo, la col, el brócoli y la calabaza. Hay pacientes que me van a decir que a él la calabaza no le produce nada y otro paciente que la calabaza lo va a distender o le va a dar diarrea. Entonces, fundamentalmente sí reconociendo qué alimentos debe de evitar el paciente porque ya los conoce. En algunos pacientes, porque también me ha tocado pacientes que me dicen, ¿y qué voy a comer? Pues hay otras cosas que se pueden comer. Ahorita vamos a ver cuáles serían las recomendaciones. En algunos pacientes puede ser la cebolla, el apio, las zanahorias, la pasa, el plátano, la ciruela, el germinado, el trigo y hasta el pepino. Entonces, fundamentalmente es hacer un recordatorio de sus alimentos, quitar los que realmente producen gas, fundamentalmente el frijol, el brócoli, la calabaza, esos son que también por experiencia los distienden mucho, y revisar su alimentación y empezar prueba y error, qué es lo que toleran, qué es lo que no toleran. En los pacientes que tienen estreñimiento e incluso algunos pacientes que tienen diarrea, se puede recomendar el incremento en la toma de la fibra, fundamentalmente suplemento de fibra como es el psyllium plántago, comercialmente conocido como el metamucil. Ahora, en los pacientes con predominio de diarrea puede mejorar la consistencia de las evacuaciones. Sin embargo, aquí lo importante es que hay que dar bajas dosis y darlas poco a poco para ver la respuesta del paciente. ¿Por qué? Porque la fibra son azúcares de origen vegetal que el cuerpo no absorbe. Lo que va a hacer en los intestinos que les va a jalar agua y le va a dar una mejor formación al bolo fecal
para que salga más fácilmente. Pero si toma una cantidad excesiva de fibra, nosotros también tenemos bacterias en los intestinos que van a fermentar estas fibras y les van a producir más gas. Entonces hay que dar una dosis baja y encontrar la dosis que a cada paciente le acomode. Si no la toleran, entonces pues se elimina. Es lo que comentamos, los suplementos de fibra deben iniciarse a dosis bajas e incrementar en semanas para reducir el exceso de gas intestinal. En los pacientes que no toleren el incremento de fibra debe disminuirse y considerar otro laxante en aquellos pacientes que tengan estreñimiento y o constipación. Pues hay varios medicamentos de los cuales disminuyen las contracciones y el dolor. De los más conocidos pues son los anticolinérgicos, como la dicicloverina, conocido comercialmente como el famoso Ventil. Lo que van a hacer es bloquear la estimulación del sistema nervioso gastrointestinal, van a disminuir los cólicos, se administran antes de los síntomas. Sin embargo, los efectos adversos al pertenecer al grupo de los anticolinérgicos pues sería la boca seca, la visión borrosa. Entonces, este tratamiento de los anticolinérgicos sería principalmente para los pacientes con dolor. Los pacientes con diarrea se les puede manejar con antidepresivos tricíclicos, como es la amitriptilina. Se da una dosis menor que la utilizada para la depresión. Se le explica al paciente, este medicamento se utiliza en depresión, pero a dosis menores se utiliza para mejorar la diarrea. Y se le puede decir que lo que pasa es que sus fibras nerviosas están muy alteradas en una manera muy simple para que nos entiendan, y lo que tratamos de hacer es controlar esta conducción nerviosa a sus intestinos. Usualmente los pacientes que tienen trastorno funcional digestivo también tienen fibromialgia, tienen muchos dolores musculares, se sienten cansados, también están deprimidos y también padecen de dolores de cabeza. Es algo muy común. Esa fibra, ese mecanismo del dolor va muy unido. Disminuye el umbral al dolor y los movimientos intestinales. Se indica en pacientes con predominio de diarrea. Hay que administrarlos por la noche porque pueden producir sedación, incrementar la dosis paulatinamente y hay que esperar al menos unas 4 semanas para evaluar su efecto. Esto es en general para todos los tratamientos. Hay que esperar de 2 a 4 semanas para ver si un medicamento le ayuda o no le ayuda. En unos días, si ustedes tienen unas molestias crónicas de varios años y esperan que con 2 pastillas en 2 días se controlen, pues estamos mal. De ahí lo fundamental, y regreso a lo mismo, es un trastorno funcional digestivo y de carácter crónico con periodos de remisiones y de exacerbaciones. Otros antidepresivos también se pueden utilizar, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, que se recomiendan para los pacientes que también tienen depresión. Pueden ser la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram y la duloxetina. En los pacientes que tienen diarrea, pues se pueden administrar antidiarreicos como la loperamida, que lo que va a hacer una disminución de la movilidad intestinal. Entonces, se puede dar en pacientes con predominio de diarrea. Lo que va a hacer disminuir la motilidad intestinal y se puede utilizar por razón necesaria. La experiencia que yo tengo, por ejemplo, es que los llego a usar en la noche y en el día por razón necesaria. Esto es durante varias semanas y ya poco a poco voy disminuyendo la dosis. Y voy utilizando también otros medicamentos. Nunca utilizo la loperamida como tratamiento único. En pacientes también que tienen mucha ansiedad, un componente de ansiedad, se puede utilizar el diazepam por periodos cortos, porque después también se acostumbran y producen adicción, y al suspenderlos, pues síntomas de abstinencia. Es decir, hay pacientes, lo vamos a ver, tienen que dar una plática, tienen que ir a una junta y ya desde la mañana ya están con el ruido intestinal, el nervio, y les da diarrea. Pero tienen juntas todos los días. Entonces, pues a estos pacientes se les recomienda dar, por ejemplo, una dosis baja de ansiolíticos y loperamida, y también algún modificador de la
contractibilidad, que puede ser el Ventil y puede ser el Supra, puede ser la trimebutina. Hay varios medicamentos que se pueden utilizar. Los antibióticos, bueno, su papel es dudoso. Se pueden beneficiar en algunos pacientes cuyos síntomas se deben a sobrecrecimiento bacteriano. Hay varios estudios al respecto para hacer el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. Esto sería principalmente en pacientes con diarrea, pues habría que hacer una panendoscopía y tomar una muestra de líquido duodenal, y si tiene mayor de 100,000 bacterias, fundamentalmente E. coli, pues se hace el diagnóstico. A estos pacientes se les puede dar varios ciclos de antibióticos e irlos rotando para disminuir el sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, por ahí también hay otros estudios que se pueden administrar en pacientes que a pesar de los tratamientos, aunque no tengan diarrea, pero tengan mucho dolor, les puede mejorar la calidad de vida, y se pueden administrar 1 o 2 ciclos de este antibiótico cada año. ¿Cuál es el pronóstico? Pues a pesar de que puede producir importante malestar físico y emocional, la mayoría de los pacientes aprenden a controlar sus síntomas. Si nosotros platicamos, si les decimos que esto no se relaciona con el cáncer, que no disminuye la expectativa de vida, que con el tiempo solo el 5% de los pacientes serán diagnosticados con otra enfermedad gastrointestinal, y esto también, como esto no produce cáncer, pero hay otras enfermedades que sí. Entonces pueden también con el tiempo presentar otras enfermedades. Por ejemplo, si nos empiezan a decir, oye, pues es que tengo reflujo, no puedo pasar alimento, bueno, pues entonces a esos pacientes hay que hacerles una nueva valoración. O incluso estos mismos pacientes, si presentan algún dato de alarma, pues hay que volverlos a valorar. Así es este padecimiento. Como alimentos y bebidas mejor tolerados, después de que nos dicen, pues, ¿qué voy a comer, doctor? Pues hay que decirles que pueden tomar el agua que quieran, que pueden tomar bebidas de tipo hidratante, pueden tomar leche de soya o de arroz, y vamos a quitar los derivados de la leche, pasta y fideo sencillo o arroz blanco. Recomendarles no utilizar salsas. Este tipo de recomendaciones son temporales mientras se controlan los síntomas, y poco a poco el mismo paciente va abriendo la dieta. De pronto la abren de un jalón y se van a comer 18 tacos con mucha salsa y se vuelven a inflar, les da chorrillo. Entonces, pues, es muy frecuente las recaídas. Dicen, no, ya estoy muy bien. Por eso hay que insistir: papas hervidas horneadas, no papas fritas, pan blanco francés. Pueden comer pescado, pollo, pavo, jamón asado cocido, huevos tibios o cocidos, cereales, hojuelas de maíz, arroz, avena, secos o con leche de soya, ensaladas con lechuga, rebanadas de huevo duro, de aderezos, aceite y vinagre. Pueden comer chícharos y zanahoria cocidas. Hay que decirles que eviten los vegetales crudos, que de preferencia sean al vapor. Pueden comer margarina, mermeladas, gelatinas, crema de cacahuate, y en pequeñas porciones sandía, melón, manzana, cóctel de frutas, duraznos, peras. ¿De acuerdo? Y pues he insistido mucho, pero he visto yo demasiados casos del síndrome de trastorno irritable en sus 3 modalidades, que sería dolor, diarrea o estreñimiento, y también hay pacientes que presentan las 3. Presentan a veces mucho dolor, a veces presentan diarrea y a veces presentan estreñimiento. Entonces, pues fundamentalmente dedicarles un ratito y no solo darles medicamentos y darles otro medicamento, explicarle, ver muy bien lo de su alimentación, y si hay datos de alarma, pues realizar los estudios pertinentes. Y agradecerles nuevamente la invitación, y estamos para resolver sus dudas. Gracias. Correcto, doctor. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. No sé si aquí tenga alguna pregunta, comentario. Bueno, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias al doctor Jonathan Peña Briceño por haber estado con nosotros, y nos veremos en otro tema con él. Que estén bien, hasta luego. Gracias.